Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida a la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.
Hola a todos, muy buenas tardes, noches, espero que se encuentren muy bien. Doctora Cari, muy Buenas buenas tardes, tardes. doctor. Excelente. Usted me indica la hora en la que podemos comenzar. Veo Bienvenido acá. cuando usted guste. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos a esta última sesión de nuestro seminario permanente de actualización en terapia de infusión intravascular. Para mí es un orgullo haber compartido durante todas estas semanas un poquito del conocimiento acerca de esta rama de atención especializante en enfermería y que no solamente impacta a ustedes como profesionales en enfermería, sino más bien a todos los que pertenecemos al gremio de salud como profesionales que otorgamos la atención a esta clase de pacientes con catéteres intravasculares. En esta oportunidad vamos a revisar lo competente a el tema de economía de la salud aplicada en el manejo de los accesos vasculares, con la intención de recuperar algunos elementos básicos para lograr incorporar estas tecnologías que resultan fundamentales para dar la atención de calidad y de forma adecuada para los que más lo necesitan, que son nuestros pacientes. Importante, como siempre, antes de comenzar, declarar mi conflicto de intereses. Sin embargo, esta es una presentación 100% científica, razón por la cual pueden someter todo el contenido al escrutinio y como así convenga para todos ustedes. El contenido que vamos a discutir en el transcurso de esta sesión es el siguiente. Comenzaremos con el parteaguas introductorio relacionando algunos índices demográficos y económicos en salud, algunas tendencias que existen en el mundo, en Latinoamérica y en México. Vamos a recapitular algunos conceptos base acerca de las IAs, los riesgos de exposición al paciente y los costos asociados. Revisaremos también conceptos con relación a salud basada en volumen, costo y salud basada en valor, que son cuestiones bien importantes que debemos de diferenciar porque no es lo mismo comprar por volumen
a comprar basado en el valor agregado que tienen las diferentes tecnologías. Vamos a ver también algunas herramientas para la evaluación costo efectiva y económica en salud, los tipos de evaluaciones que existen y que ustedes pueden ejecutar en conversaciones con sus administrativos o con la parte que realiza la gestión y la compra de los insumos. Y finalmente vamos a concluir interpretando el valor real del cuidado y el valor de la evidencia clínica que debemos de analizar siempre cuando nos presentan una tecnología o un insumo. Con respecto a los índices demográficos y que justo es imprescindible analizar, vean hoy en día la tendencia que existe encaminada hacia la salud. El cómo va cambiando esta escala sociodemográfica hacia tener mayor número de población adulta versus la aparición que tiene justamente la identificación de las entidades crónico-degenerativas en México y en todo el mundo. Hoy en día en México se estima que la población está envejeciendo rápidamente y de hecho se proyecta que la población en Latinoamérica envejecerá significativamente durante las próximas décadas. Vamos a ser más adultos mayores que población joven. Según la ONU, en Latinoamérica y el Caribe se espera que la población de 60 años o más aumente el 12% de la población total en 2017, el 25% para el 2050. E incluso, vean, en el marco de las entidades crónico-degenerativas, se estima que en México alrededor de 8.7 millones de personas padecen diabetes, lo que coloca al país en el 9º lugar en casos con esta entidad crónico-degenerativa a nivel mundial y que justo nuestro país se lidera la primera posición como país en mayor diagnóstico de obesidad infantil en el mundo y en segundo lugar en población adulta, siempre precedido por Estados Unidos. Pero vean ustedes que el 73% de la población adulta de nuestro país padece sobrepeso, lo que indica seguramente que en algún momento estos pacientes van a acudir a alguna de las instituciones hospitalarias en donde ustedes laboran y otorgan la atención. Y sin lugar a dudas, estos pacientes que finalmente se hospitalizan por algún diagnóstico derivado del envejecimiento o de alguna entidad crónico-degenerativa, va a requerir el uso de un dispositivo intravascular para su atención. Según la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica se proyecta que la cantidad de personas con diabetes mellitus aumente de 25 millones en 2011 a 40 millones para el 2030. Esto es un caso muy agravante y que justo requiere una atención a nivel local para mejorar ese impacto epidemiológico. Y vean ustedes cómo se estima que para el año 2025 habrá algunos 212,000 casos de insuficiencia renal que se registran y que se subregistran en casi 160,000 muertes relacionadas a estas entidades. El 23.5% de los pacientes dados de alta en hospitales con cuidados intensivos en los centros de enfermería especializada, desafortunadamente, vean ustedes que fueron readmitidos en un hospital dentro de 30 días siguientes y que el costo financiero puede variar incluso hasta los $10,362 por readmisión, es decir, por cada uno de los pacientes que se está readmitiendo y que se le otorga la atención, y que el 78 de ellos fueron etiquetados como evitables, es decir, como justamente entidades que se pudieron prevenir realizando actividades para nulificar estos diagnósticos. Lo que nos lleva a pensar en el caso de hospitalizaciones justo de problemas que se derivan de la atención médica o la atención sanitaria, y por eso tenemos en el marco del análisis la problemática de las IAS, de las infecciones asociadas a la atención en salud. Quiero que ustedes me pongan en el chat, de verdad, ¿en sus hospitales identifican las causas raíz de estas infecciones asociadas a la atención en salud? Menciónenme algún ejemplo. Puede ser, ¿sabe qué, doctor? En mi hospital decimos que nos lavamos las manos, entre comillas nos las lavamos, decimos que nos colocamos las medidas de barrera máxima y entre comillas lo hacemos. Algunos ejemplos. Quiero que me digan si ustedes logran identificar la causa raíz del por qué en sus hospitales se siguen identificando esas IAS. Y quiero que me digan que, doctor, en mi hospital no tengo IAS, y a aquel que me diga que no tiene IAS le vamos a dar un premio, le vamos a dar una beca, doctora Cari, no sé, pero algo le tenemos que hacer a esa persona para reconocerla. Créanme que cuando yo escucho y visito los hospitales y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo un índice de 0 IAS. Increíble. Eso es cosa del otro mundo porque jamás, escúchenlo bien, vamos a tener un hospital que no tenga una infección asociada a la atención en salud. Por más barreras que nosotros tengamos, por más medidas terapéuticas que integremos,
seguramente el paciente puede llegar a tener ese factor de riesgo intrínseco que no vamos a controlar y que por supuesto no vamos a poder anteponer con respecto a la adecuación de alguna tecnología o alguna medida terapéutica de barrera. Algo puede llegar a suceder que sí vamos a tener ese diagnóstico, pero quiero ver sus comentarios, a ver quién se anima a decir, yo no tengo IAS, y le hago así para que nos comparta el tip secreto y hasta patentarlo. Fíjense bien entonces, en las IAS hay una alta tasa de mortalidad y de morbimortalidad, lo que envía incluso a pacientes que se hospitalizan a ser diagnosticados de 2.3 por cada 100 egresos, lo que aumenta, por supuesto, los costos directos, es decir, la cantidad de inversión que ejecutan las unidades hospitalarias para dar atención a esas entidades que se derivan de una atención clínica, lo que aumenta no solamente las tasas de morbimortalidad, sino más bien la estancia hospitalaria con horas laborables del personal de la salud que otorga la atención y, por supuesto, los insumos con los que emplea esa labor clínica. Y pueden ser tangibles o intangibles. Intangibles, por ejemplo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y tangibles con respecto a los recursos que se invierten. Para ello, y hablando específicamente de recursos, tenemos los modelos de compra institucionales, como las licitaciones locales, las licitaciones estatales o regionales, las licitaciones nacionales o licitaciones consolidadas. Y quiero que ustedes vean, pónganme en sus comentarios, ¿sabe qué, doctor? Yo participo en un comité decisor en donde se me toma en cuenta para verificar la calidad de los insumos. Si su hospital eso hace, apláudaselo, porque de verdad está tomando en cuenta el valor clínico de la tecnología. Si su hospital no lo hace, propóngalo y no se quede callado y sentado diciendo que usted trabaja con lo que hace y con lo que tiene, porque si no levanta la mano no va a poder modificar ese modelo de compra. Ojo, y no necesita ser supervisora, y tampoco los estoy diciendo que se vayan y se peleen con la supervisora o con su jefa directa, sino más bien busquemos la manera de cómo modificar el proceso para garantizar una atención con calidad. Estos modelos de compra basados en precios se basan en volumen. ¿Y qué es el volumen? Entre mayor cantidad de producto tenga tras la compra, mejor precio tengo. Y por supuesto, disminuye el costo asociado al volumen. ¿Se entiende? Entre mayor sea la cantidad de producto que compre, menor es el costo. Pero no se fija usted ni el comprador en el valor. ¿Y el valor qué es? Porque no es lo mismo costo, precio y valor. El valor es eso agregado que yo tengo con la adquisición de la tecnología que mejora la experiencia a la población, reduciendo los costos, porque el costo es la cantidad de dinero que usted paga. ¿Se entiende? El precio es asociado al volumen y el valor es derivado de la experiencia que tiene. Y fíjense Profe, ustedes, adelante. sí, entonces sería el costo, o sea, de que, no sé, los punzos cuestan 10 pesos. En precio sería, si me compran 100, se los dejo a 2, Así pero es. el valor sería como la calidad, ¿o no? Así es. Por ejemplo, Ok. ese punzo que te costó a 2, que se te va a florear cada vez que tú venopunciones, no le agrega valor. Al contrario, le resta valor y ¿qué crees? Aumenta los costos. ¿Se entiende? Por tener Sí, un precio gracias. basado en volumen, no vas a tener un valor agregado con la tecnología que estás adquiriendo. Entonces, esos conceptos ustedes los pueden desmenuzar con sus administradores y decirles, ¿sabe qué? Es que hoy por hoy la tendencia en la adquisición de los insumos clínicos es basada en el valor. ¿Y el valor qué es? Dejar de pensar en el precio y comprar por volumen, en el sentido de que te vas a ahorrar un peso porque no te vas a ahorrar nada, porque ese producto no sirve. Mejor compre asociado al valor, porque el valor le va a mejorar la experiencia a su usuario. Y no solamente al usuario, al personal que va a aplicar la tecnología. Y no me vas a dejar mentir, vas a dejar de batallar tú. Van a dejar de batallar tus compañeros, va a dejar de batallar tu supervisora porque ya no va a tener reportes de calidad de esos insumos. Y finalmente, y lo que más debiese de importar, no va a batallar el paciente porque no lo vas a multifuncionar.
porque no le vas a dar esa atención, que está buscando. Más bien vas a elevar la práctica clínica utilizando un material que te agrega valor. Esa es la parte. Y qué bueno que lo preguntas, porque muchas de las veces al mencionar estos conceptos todavía confundimos qué es cada cosa y debemos de centrarnos hacia lo que más agrega valor. Muchas gracias por ese comentario. Entonces, vean ustedes finalmente en esta diapositiva que entre el 20 y 40% del gasto sanitario se pierde por ineficiencia. Ineficiencia derivada del recurso humano o del recurso material. Porque, chicos, lo que no se vale, y es triste verlo, que en las unidades tengan la tecnología y no les interese saber cómo utilizarla. Es triste ver cómo recortan los apósitos, es triste ver cómo no utilizan un dispositivo de manera adecuada, es triste ver cómo está el ultrasonido olvidado en una esquina empolvándose y no tengo el interés de capacitarme y saber cómo sí utilizarlo, o bien aún triste ver cómo las jefas o los líderes de los módulos de terapia de infusión no externan el conocimiento a sus compañeros y se autolimitan a manejarlo. Eso es triste, porque si no manejamos esto de manera homóloga como equipo, no impactamos de manera positiva en el paciente. Entonces, recapitulando el tema de infecciones asociadas a la atención en salud, prolonga los días de estancia hospitalaria. Ustedes ya lo saben, esto ya lo habíamos visto. Y fíjense cómo acá dice esta noticia, se infectan en hospitales. Y se infectan porque, y no nos gusta, porque la enfermera no se lava las manos, y se infectan porque la enfermera entra y sale de la terapia intensiva y maneja los dispositivos sin ejecutar las medidas de barrera máxima, y se infectan porque la enfermera no sabe cómo manejar el catéter, y se infectan porque la enfermera y la enfermera y la enfermera, y entonces, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Prolonga los días de estancia entre 5.9 y 9.6. Y no solamente la enfermera, eso se los menciono como ejemplo, porque también el médico, el interno, el residente, la persona que visita al familiar debe de hacerse partícipe, ya lo mencionaba yo en clases anteriores, de dar la atención de manera correcta. Y aumenta la probabilidad de morir, y esto se adjudica un riesgo atribuible de hasta un 6.9% de tener defunciones. Por supuesto, esto aumenta los costos, ya lo vimos. La OMS indica datos duros, esto ya lo conocen. 1.4 millones de personas en el mundo contraen una IA. En países desarrollados o en vías de desarrollo esto puede cambiar. La prevalencia en países en vías de desarrollo puede incluso, vean ustedes, alcanzar hasta el 5.7 y 19.5, incluso hasta mayor al 25% en países que no tienen insumos. Costos directos, indirectos e intangibles, porque también son conceptos diferentes asociados a las infecciones de la atención en salud. Los costos directos son aquellos que se derivan o bien de la atención sanitaria o infraestructura, es decir, por hospitalización más prolongada, en unidades de cuidados intensivos, en los servicios de hospitalización cotidiana, porque tiene camas insuficientes para todos los pacientes, porque el servicio de hemodiálisis no se da el abasto, ¿se entiende? Derivados de la infraestructura. De consumo hospitalario, porque no tengo el medicamento, porque no tengo la solución, porque no tengo el hemoderivado, porque no tengo la NPT, porque no tengo el catéter, porque no tengo la sonda, porque no tengo el ultrasonido, porque no tengo el conector, porque no tengo la cinta, porque no tengo el apósito, todo lo derivado a los materiales consumibles. Y finalmente la productividad del personal, es decir, no tengo dinero para pagarle a la enfermera y le debo un mes, y le debo 2 meses, y le debo 3 meses. Una razón, y suele suceder, no me van a dejar mentir ustedes, o por recarga de trabajo y te quedas a doblar, pero te retrasa el pago hasta la siguiente quincena porque es retroactiva, pero porque no tengo el dinero para pagarte. ¿Se entiende? El prestigio y el buen nombre de la institución, y esto es benchmarking, porque yo prefiero pagar por marketing y decir que en el hospital fulanito de tal doy una atención de vanguardia, y finalmente que yo estoy inmerso en la institución me doy cuenta que la atención es completamente deplorable y con los insumos mínimos para otorgarla. Puede ser. Y a veces digo, caras vemos y atenciones no sabemos. Ese es el ejemplo. Costos indirectos. Indirectos porque se derivan de la reducción de la calidad de vida de los pacientes y la posibilidad de adquirir otra infección. Yo aquí hago el mantenimiento, doctor, del dispositivo con alcohol y iodopovidona en presentación multidosis porque es lo que me da el hospital. Entonces, es lo que te da el hospital
y es el alto riesgo de que ese insumo ocasione la infección y se subdiagnostique y después preguntas, ¿por qué se murió el paciente? ¿Por qué se envió la terapia intensiva? Porque no fue derivado del protocolo que tú ejecutaste, fue derivado de la calidad del insumo. Y ese es el costo indirecto que ocasiona el utilizar un material inadecuado. Por mencionar, para que identifiquen a qué se refiere esto. Ahora, días de trabajo perdidos. Tú invertiste el tiempo en ejecutar el mantenimiento cada 24 o 48 horas porque estás utilizando una cobertura con gasa y cinta, porque sabes tú perfectamente que el estándar dice que cambies esa cobertura cada 48 horas. Entonces pierdes X cantidad de tiempo en invertir el mantenimiento, siendo de que si utilizas una cobertura antimicrobiana, puedes garantizar el cambio metódico de esa cobertura hasta 7-10 días y me ahorro el tiempo. ¿Se entiende? Yo pudiese aprovechar ese tiempo en otras cuestiones administrativas, de docencia, de atención directa hacia con el paciente y otros pacientes, haciendo otras actividades, pero lo estoy perdiendo dando la atención, ¿sí? Dando la atención que a lo mejor pudiese aprovechar haciendo otra cosa o atendiendo la complicación, peor aún, si ya es que la tengo. Ahora, costos asociados a los familiares del paciente. Pues ustedes saben que si el paciente se hospitaliza y no se tenía por qué hospitalizar más tiempo del debido por alguna complicación, el familiar va a gastar en el tiempo, en la comida, en el traslado, en pagar una enfermera, a eso se refiere. Ahora, costos intangibles que yo no puedo medir con un número, o sea, son cualitativos. El dolor, el sufrimiento, la muerte, otras cuestiones que se pueden estigmatizar. La disminución de la satisfacción del paciente. ¿Sabes qué? Te califico en calidad del 0 al 10 en 5 porque me torciste la lengua, porque me sacaste la lengua, ¿no? Porque me torciste la cara. Eso puede ser, porque no supiste cómo canularme, pero ¿qué crees? No es que no haya sabido cómo canularte, el catéter no era el más adecuado y como es el que tengo, pues te lastimé. Ajá, eso puede ser la percepción que tiene el paciente. Ahora, el daño a la reputación del sistema de salud. Pues por supuesto que si no me gusta cómo me atendieron y ahí me pasó una negligencia médica, yo puedo salir y reportarte ante las redes sociales o ante la institución gubernamental que yo considere prudente, ¿no? Y jamás voy a volver. Y la reputación de tu hospital se puede ver afectada, pero no se da cuenta el cliente o el usuario el trasfondo de ello, porque también tiene que ver asociado al insumo y a la complicación que puede llegar a generar la atención. Ahora, datos a recordar como antecedentes que ya les he mencionado. Tan simple y tan sencillo es el hecho de pensar que la instalación de un dispositivo periférico corto puede generar todo esto que ya les he comentado, porque como ustedes recordarán, el 70% de los pacientes, y acá se expresan estos metaanálisis entre el 33 y 67%, pero ustedes grábenselo como el 70% de sus pacientes hospitalizados en algún momento de la hospitalización va a tener un dispositivo periférico corto. Este es el dispositivo invasivo más utilizado, es el pan de cada día. Y por supuesto, al ser el pan de cada día y la piedra angular de la atención en el marco de nosotros como profesionales de enfermería, va a ser el dispositivo que más complicaciones ocasione. Y esas complicaciones pueden generar en costos promedio de hasta 28,41 dólares americanos por inserción de cada dispositivo. Y la tasa de fallo, ustedes ya se la saben, hasta el 46% de tasa de fallo. Acuérdense que cuando ustedes escuchen tasa de fallo es la suma de todas las complicaciones que se pueden derivar de la terapia de infusión intravascular. Flebitis, infiltración, oclusión, obstrucciones mecánicas, trombóticas, no trombóticas, desplazamiento, pérdida accidental del catéter, que ya lo discutíamos, y finalmente una bacteriemia asociada al catéter, que es la peor y la que ocasiona la gran cantidad de muertes. Vean Profe, cómo. Adelante. creo que ya había mencionado, y es que la otra vez vi que decían que según el manual decía que tenemos derecho a dos punciones, pero creo, doctor Axel, que debería de ser como que yo una y mi compañera otra. No sé si yo estoy en lo correcto, De hecho, sí es no más de 2 punciones por profesional de pero, la salud, ajá, profesional. pero Pero no lo se ideal deben. sería que una, ¿no? Así es que eso cambia por completo. Miren, eso no lo vas a tomar a consideración en un paciente que tiene déficit del capital venoso. Ni por error lo vas a puncionar a pesar de que tú seas
a menos de que manejes el ultrasonido, claro está, y estés 100% segura y que tu experiencia clínica y comprobable con estudios y demás soporten la ejecución de una técnica avanzada. Acuérdense que yo les mencionaba en la primera clase que una cosa es enfermería de práctica avanzada y rol ampliado de enfermería. Entonces, si tú eres enfermera de práctica avanzada demostrada y tienes la experiencia que vale, que si tú lo vas a funcionar con la incorporación de esa tecnología, vas a garantizar que vas a lograr el acceso vascular, hazlo. Pero en un paciente de difícil acceso venoso, ni por error vas a estimar que tú vas a hacerlo en repetidas ocasiones, a pesar de que ya una enfermera lo funcionó. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y debes de ser flexible en entender cuál es la situación, porque los algoritmos de decisión son claros desde el protocolo que se emitió cuando se emitió la norma desde el 2012, ¿no? El algoritmo de decisión está claro. Si tu paciente va a durar más de 7 días, no vas a pensar en un catéter venoso periférico corto, menos si es un paciente oncológico, menos si es un paciente de difícil acceso que tiene antecedentes de multipunción, si es un paciente que se encuentra en los límites de la edad, ahí te vas a ir directamente a colocarle un PIC, a colocarle un FIC, a colocarle un SIC, si es oncológico, a colocarle un catéter totalmente implantado. A eso es a lo que se refiere. Ahí no respetarías eso de, y no más de 2 punciones, pues no, y no más de 2 punciones porque en ese paciente yo ni siquiera intentaría colocarle un catéter venoso periférico corto, ¿eh? Yo me iría a la primera en colocarle un PIC o sugerirle al médico que lo pase a una intervención para colocarle un catéter totalmente implantado. A eso hace referencia. Les digo, a veces somos inflexibles en aferrarnos y pensar en el cumplimiento del estándar en esas situaciones en donde se pone más el riesgo del paciente que el hecho de sentirnos superhéroes por canular a diestra y siniestra. Y yo siempre les digo, chicos, no es canular por canular. No crean que, ay, ya lo logré, ajá, y lo lograste a costa de qué, porque, por ejemplo, en pacientes recién nacidos y pediátricos, cuando canulamos las metacarpianas, y yo se los explicaba en un inicio, entendamos los flujos, entendamos la capacidad que tiene el capital venoso para tolerar esa presión. Porque, ok, lograste canular, te aplaudimos, te colocaste un 22 aquí, pero el flujo que soportan esas venas, ¿de verdad era para un 22? Ajá. ¿El calibre respetó el índice vena catéter? Se nos olvida, volvemos a lo mismo, no más de 2/3 de la luz del vaso, no más del 33.3%. Y eso no se impacta al momento, se impacta a la larga tras el uso del dispositivo. Entonces, ahí como recomendación, sí, o sea, dejar en claro que es no más de 2 punciones por profesional de la salud, pero a reserva de estas consideraciones que yo te estoy comentando, ahí ni vamos a pensar en un paciente que tenga todos estos antecedentes en aferrarnos a colocarle el periférico corto, ¿eh? Gracias, Entonces, profe. sí, con todo gusto. Entonces, vean la tasa en la que se distribuye, pero sí quiero que tengan presente uno de cada 3 vías intravenosas periféricas se desprenden debido a la tasa de fallo del apósito, que es con lo que ustedes batallan en la forma en la que estabilizamos y garantizamos el aseguramiento, porque acuérdense que ya no es fijación, es aseguramiento y estabilización del catéter. Vean que este estudio de Helm, publicado en 2015 en el Journal on Intravenous Nursing, titulado Aceptado pero inaceptable, búsquenlo para que lo compartan con sus compañeros. Acá está la referencia, la pueden consultar sin ningún problema, es gratuito. Indica el porcentaje de la tasa de fallo que justamente señala el 46% y la distribución que puede llegar a tener con respecto a cada una de las complicaciones en la terapia de infusión. Lo que nos dice Helm es que la tasa de reinserción no programada puede ser de un 1.7 en promedio en catéteres en donde se requieren por paciente y que justo envía retrasar a los dispositivos de su uso hasta durante 3.5 días, lo que aumenta el riesgo de las diferentes complicaciones. Por supuesto, entonces, un aseguramiento inadecuado puede provocar un desplazamiento involuntario y complicaciones que requieran un retiro prematuro. Eso es cuando hablamos de catéter venoso periférico corto. Ahora, si hablamos de catéter venoso central, lo que más me preocupa es la infección. Entonces, si yo al final lo que más me preocupa es la infección y creo que también al incorporar el apósito con eso mágicamente voy a arreglar el problema, pero sigo utilizando agentes antisépticos en presentación multidosis o de aspersión o que quizás
sigo aferrada a utilizar esa solución transparente que termina en DACIN o en IDE, porque así me enseñaron en la escuela y se me olvida que la INS señala que utilice preferentemente gluconato de clorhexidina, pues no voy a impactar en el paciente. ¿Se entiende? Eso dependerá del tipo de problemática o situación que yo padezca en el hospital. Otro estudio para mencionarles la evidencia, y por eso es bien importante que ustedes sometan al escrutinio todo lo que les digan las marcas, todo lo que les diga cualquier persona que les presente la tecnología, porque esto es el argumento base que yo voy a utilizar para así solicitar el insumo o, cómo no, ver que eso es válido. Vean que Jackson en 2012 presenta el estudio de auditoría comparativa retrospectiva con 2 apósitos de aseguramiento periférico. ¿Qué es lo que sucede acá con Jackson? El hospital Analizar tuvo 2 problemas con el desalojo o desplazamiento del catéter periférico corto y realizó una auditoría retrospectiva, es decir, acuérdense que prospectivo es hacia adelante, perdonen ustedes, y retrospectivo es hacia atrás, o sea que ellos se fueron a mirar del punto de inicio para atrás y midieron el efecto de 2 métodos de aseguramiento, tanto el apósito estándar en comparación con el apósito de aseguramiento avanzado. Y ustedes saben a qué me refiero, al apósito que no tiene bordes, que es un film, versus el apósito que está totalmente reforzado. La revisión interna, vean ustedes la cantidad, logró 6,500 resultados de catéter venoso periférico corto, que sugirió alrededor del 38% de fallo debido al desalojo. ¿Por qué creen ustedes? Escríbanlo en los comentarios. ¿Por qué creen ustedes que tenían esa tasa de fallo? Y vincúlenlo a lo que sucede en sus hospitales. El análisis estadístico, porque no crean que esto es fácil, o sea, es muy difícil hacer un análisis a lo largo del tiempo y más si es retrospectivo. El análisis estadístico mostró que durante el periodo de uso del apósito de aseguramiento, el número de catéteres que se alcanzaron fueron a las 72 horas y aumentó en un factor de 2.94 con un índice de correlación del 95% que se considera evidencia alta, con un odds ratio de 2.94 y un intervalo de confianza de 0.00001, o sea que es alto. Lo que indica esto, para que usted lo sepa interpretar, es que el uso del apósito de aseguramiento avanzado garantiza incluso más de 72 horas la correcta estabilización y aseguramiento del catéter versus un apósito que no tiene tecnología avanzada. Eso es lo que usted debe de señalar con estos estudios. Ahora bien, el número total de reinicios de catéter venoso periférico corto durante los periodos de auditoría comparable versus el uso de un apósito estándar fue de 9% menor. O sea que esto está más que probado. Si yo sigo utilizando gasa, cinta o apósito y cinta, voy a tener más datos o más probabilidades de que mi catéter se desaloje en lugar de que si yo utilizo un apósito avanzado. Ahora bien, otro estudio para que ustedes vean cómo puedo presentar la información o cómo ustedes pueden presentar esta evidencia en sus hospitales. Los patrones predictorios según Patch en 2018 con respecto al uso de catéteres centrales de inserción periférica, o sea, los catéteres PICS, un estudio de corte prospectiva, o sea, hacia adelante y multicéntrico en diferentes unidades hospitalarias. Fueron 52 datos recolectados en 52 sitios de Consorcio de Seguridad de Medicina Hospitalaria de Michigan, en donde se analizaron un total de 15,397 PICS insertados en 14,380 pacientes. Los resultados indicaron que el tiempo de permanencia de un PIC puede ser hasta del 25.2%, vean el índice de correlación de 3.902, en pacientes de los PICs en donde tuvieron tiempos de permanencia menor a 5 días. Y la mediana del tiempo de permanencia del PIC para la cohorte fue de 11 días, incorporando tecnología de valor, obviamente. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir con esto? ¿A qué se traduce todo esto? A que el riesgo inminente que tienen nuestros pacientes de que presente una MARSI, de que presente una CASI, de que presente una flebitis, de que presente flictenas por tensión, de que presente una extravasación, de que presente cualquiera de las complicaciones es inminente. Y yo soy corresponsable de prevenirlas y limitar este daño. ¿Cómo le tengo que hacer? Incorporando tecnología de valor. Ahora, no solamente son estas
complicaciones que se derivan directamente del uso del dispositivo, sino también de las coberturas. Y para eso tenemos las lesiones CASI, ¿no? Vean cómo este estudio titulado Skin Damage Associated with Intravenous Therapy, Common Problems and Strategy for Prevention del Journal Intravenous Nursing en 2012 señala que los pacientes que tienen un dispositivo de acceso vascular en periodos largos tienen más riesgo de desarrollar una CASI, una lesión asociada al uso del dispositivo de acceso vascular por adhesivos sanitarios. Y por supuesto, si yo tengo un paciente que tiene una mayor estancia hospitalaria y un catéter central, pues voy a tener que incorporar mayor tecnología para prevenir o limitar el daño, ¿no? Entonces, estos pacientes se encuentran en la titular necesidad de aplicación repetida de agentes antimicrobianos porque es un paciente crónico y además de ello de la eliminación y la nueva aplicación de adhesivos. ¿Cómo le harías tú? Pues por supuesto no aplicándole tintura de Benjuy, ¿verdad? Pues por supuesto no aplicándole un apósito de cobertura simple, sino más bien incorporando tecnología basada en evidencia para minimizar el daño. Ahora bien, la incidencia con respecto a ello es que vean ustedes a lo largo del tiempo cuáles son las lesiones comunes y esto es de libre consulta, tómenle una captura de pantalla. En este estudio pueden encontrar también el algoritmo de CASI. Acuérdense que el algoritmo de CASI ya se los platiqué. Fue propuesto en el consenso, en el panel global de WOCOVA, del consenso del Congreso Internacional de Accesos Vasculares. Y señala que cada vez es más común que los especialistas de acceso vascular informen del daño superficial en la piel. El médico ve esto y se alarma, ¿eh? El médico ve eso y piensa que es una infección y nos dice, pero quítale el catéter ya, porque se va a morir, le va a dar una endocarditis, le va a dar algo y no es una infección, chicos, es una CASI. Y una CASI se puede manejar y la terapia no es retirar el dispositivo, es sanar la piel y manejarlo como cualquier otra herida crónica. Los factores sistémicos como la edad, las comorbilidades, por supuesto los agentes que se están administrando como la quimioterapia y las intervenciones específicas para las coberturas de aseguramiento y estabilización del catéter pueden llegar a ser atribuibles a presentar estas complicaciones. Y si yo no incorporo la tecnología adecuada, voy a seguirlas teniendo e incluso subdiagnosticarlas. ¿A qué voy con el análisis de las complicaciones? Porque partí de manera muy abrupta a hablarles de los conceptos de salud basada en valor a las complicaciones. Porque justo la salud basada en valor se debe de centrar en adquirir la tecnología que llega a prevenir la aparición de las complicaciones. ¿Se entiende? Y la economía de la salud, por supuesto, a través de las herramientas de salud basada en valor, corresponden al uso de los instrumentos indispensables para la gestión adecuada del insumo, la asignación de los recursos que permite orientar, no a manera de terquedad, porque no estamos neceando. No estoy neceando, jefa, no estoy neceando, no estoy casado con ninguna marca, estoy casado con buscar alternativas eficientes y relacionadas a otorgar una atención de calidad, a otorgar en el marco del conjunto de actividades de servicios clínicos algo diferenciado, algo que me permita dejar de batallar y que mi paciente se vea impactado de forma positiva. En los últimos años se observa en el sector sanitario un creciente interés por economía de la salud. Esto es lo que se debiese de estar discutiendo hoy en día en los enlaces de turno. No, y no te me vas, chiquita, porque ya se te venció. No, más bien, vente, chiquita, y no te me vas porque vamos a meter el escrito de gestión. Ajá, para ya no batallar y ya no estar peleando en el enlace de turno, vente, porque vamos a gestionar. Eso es lo que yo debiese de estar discutiendo, porque es la prueba de la importancia otorgada en dicho sector a la interrelación objetiva de conceptos entre economía y salud. O sea, salud basada en resultados, no basada en costos ni en volumen, sino más bien en el valor clínico que otorgo para dar esa atención. Las organizaciones de salud deben de lograr reorientarse. Esto es para generar conciencia hacia una atención en salud que obtenga los mejores resultados. Y los mejores resultados manteniendo una relación adecuada con los costos. Aquí se debe de utilizar el índice o la teoría o el modelo de costo de triple meta. ¿Qué es esto? Mejorar la atención de la población,
mejorar la experiencia de la población en los servicios de salud, porque también la opinión del usuario importa, y finalmente reducir los costos per cápita de la atención, como ya se los he venido mencionando y ya lo mencionó su compañera. Es más bien reducir el costo con salud basada en valor, porque va a ser mayor la inversión en tener un apósito o un catéter que no me sirve porque voy a gastar más de entrada y de forma inicial adquirir la tecnología que yo necesito, ¿no? Entonces, básicamente es esto. La economía de la salud se basa entonces en la evaluación económica. Por eso las marcas, en el marco de entrar en un proceso de licitación o de adjudicación para una compra directa, debe de someter una prueba de análisis o una validación clínica de forma comparativa en términos de costos y consecuencias. Y el objetivo de evaluación económica en salud es estudiar la distribución de los recursos disponibles para obtener el máximo rendimiento posible. Es decir, la mejora de sus indicadores versus la cantidad de recurso que estoy comprando versus la calidad que impacta en la atención con esa tecnología. Y la evaluación económica de la salud ayuda al análisis objetivo de la tecnología en cada alternativa y que por supuesto permite tener una posible decisión a favor de la seguridad del paciente. Existen 4 tipos de evaluaciones económicas. Ahorita se las voy a proyectar en un video. Costo-beneficio, costo-utilidad, costo-efectividad y minimización de costos. Los análisis de costo-beneficio no son, ojo, esos jamás van a ser recomendados por evaluadores de tecnología sanitaria debido a la incertidumbre en la metodología de los mismos, porque no todos son aplicables. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. Déjenme dejar de compartir porque les voy a proyectar el video. Y como les voy a proyectar el video, ya no van a escucharme. Permítanme. Al final váyanse peinando porque voy a tomar una foto de recuerdo para que tengamos nuestro recuerdo de todas estas semanas que compartimos. A ver. Ahí Ya va. nos tenemos que peinar, profe, ya la va a tomar. No, ahorita la tomamos, no se preocupen. A ver, ya voy a mutear mi micrófono. El futuro de los sistemas de salud implica la transformación de la atención de salud basada en volumen hacia una atención de salud basada en valor. El valor en salud está definido por una relación entre los resultados y los costos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la reducción de costos sin obtención de resultados suele ser riesgosa a corto y largo plazo. Por eso, una vez que se inicia la transformación hacia la atención de salud basada en valor, debemos considerar una triple meta que cumplirá con el equilibrio de las siguientes características. 1. Mejorar la salud de la población a través de resultados. 2. Mejorar la experiencia del paciente en los servicios de salud. Y 3. Reducir los costos per cápita de la atención sanitaria. ¿Cuál es la principal diferencia entre salud basada en volumen y salud basada en valor? Cuando se trata de volumen, solo se considera el costo del dispositivo médico. Y en teoría, cuanto mayor sea la cantidad de piezas solicitadas, se obtendrá una reducción de costos. En el caso de salud basada en valor, la optimización del costo va a depender de la calidad del dispositivo médico y la experiencia del paciente con base en resultados. ¿Cómo tomar la mejor decisión? Para esto, es fundamental comparar escenarios para elegir entre distintas tecnologías sanitarias a través de una evaluación. El primer paso es conocer la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia. Eficacia es el efecto que puede tener una tecnología para la salud en un ambiente controlado, como son los ensayos clínicos. Si se mide el efecto de un dispositivo en la práctica clínica diaria, estaremos hablando de efectividad. Una vez que la evidencia demuestra que el dispositivo médico es eficaz y efectivo, se debe evaluar qué tecnología puede alcanzar estas metas con la menor cantidad de recursos posibles. Esto se conoce como eficiencia o en términos de economía de la salud como costo-efectividad. El segundo paso es saber qué tipo de evaluación se debe de realizar. Existen 4 tipos de evaluaciones económicas: minimización de costos, costo-efectividad,
Costo-utilidad. Costo-beneficio. En todos los casos, es necesario partir de una revisión sistemática de la literatura científica disponible de las alternativas. Para garantizar la calidad de la evidencia disponible, se utilizan metabuscadores como Medline, PubMed, Embase y Cochrane. La calidad y validez de la evidencia disponible se clasifica en función al tipo de estudios de la cual se origina y de su jerarquía, siendo el de mayor valor científico el metaanálisis y el de menor valor editoriales y opiniones de expertos. Veamos de manera práctica los tipos de evaluaciones económicas. Consideremos el caso de una enfermedad X y dos opciones de tecnologías para tratamiento. Dispositivo médico A con un costo de 100 pesos y dispositivo médico B de 80 pesos. Para saber qué producto es mejor, es necesario empezar por una revisión sistemática en la literatura. ¿Qué encontramos? La revisión de evidencia clínica arroja un estudio en el que se demuestra que usar el dispositivo A o el dispositivo B tienen el mismo efecto clínico en el paciente, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos. El estudio clínico destaca que en el mismo lapso de tiempo, el uso del dispositivo A no requiere ser repuesto en todo el tratamiento, es decir, mantiene un costo de 100 pesos. Mientras el dispositivo B requiere ser repuesto en 4 ocasiones. Esto significa que el costo para tratar al paciente con este dispositivo significa multiplicar 80 pesos por 4, dando como resultado un costo total de 320 pesos. En conclusión, con el uso del dispositivo A se obtiene el mismo efecto en salud que con el dispositivo B, pero se ahorran 220 pesos. A este tipo de análisis se le conoce como minimización de costos. En otro escenario, encontramos en la búsqueda de la literatura clínica un artículo que soporta que sí hay diferencia de la efectividad entre el uso del dispositivo A y el dispositivo B. Con base en la evidencia, ¿qué sabemos? Con el dispositivo A se sabe que solo hay un 1% de probabilidad de que el paciente muera, mientras que con el uso del dispositivo B se tiene una probabilidad del 3% de que el paciente muera. Asumamos que en este caso los pacientes que mueren fue porque desarrollaron una infección grave que tiene un costo de 50,000 pesos. ¿Cómo sabemos cuál es la opción más costo efectiva? Se calcula la diferencia de costos totales de las alternativas dividido entre la diferencia de efectividades. Esto nos dará como resultado la razón de costo-efectividad incremental, también conocido como ICER. El costo total de cada alternativa considera la sumatoria de dos partes. El costo unitario del dispositivo médico multiplicado por el número de repuestos y los costos asociados a infección grave que causa la muerte, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Calculando el costo total del dispositivo A tenemos que el costo es igual a 100 pesos. Cambios 1. El costo de infección grave que causa la muerte es igual a 50,000 pesos. La probabilidad de morir es igual a 1%, equivalente a 0.01. Entonces, el costo total del dispositivo A es igual a 600 pesos. Ahora, para el costo total del dispositivo B, el costo es de 80 pesos. Cambios 4. El costo de una infección grave que causa la muerte es de 50,000 pesos. La probabilidad de morir es 3%, equivalente a 0.03. Por lo tanto, el costo total del dispositivo B es igual a 1,820 pesos. Entonces, regresando a la razón de costo-efectividad incremental, la diferencia de costos totales es de 1,220 pesos, mientras que la diferencia de efectividades es de 0.02 pacientes en los que se evitó la muerte. Por lo tanto, el ICER tendría un valor absoluto de 61,000. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada muerte evitada empleando la tecnología A en comparación con B, se generan ahorros de 61,000 pesos. A esto se le conoce como costo-efectividad. Como te podrás dar cuenta, esto resulta ser una fotografía más completa de la realidad. Este fue un caso práctico, pero puede tener otras consideraciones como costo hospitalización, costo de consultas médicas, costos de medicamentos adicionales requeridos, costo de insumos médicos adicionales, costos de software, etc. Por esa razón, la minimización de costos y el análisis de costo-efectividad son los dos tipos de análisis más usados por los evaluadores de tecnología sanitaria, debido a que permite a los tomadores de decisión asignar de forma más eficiente su presupuesto. El tercer tipo de estudio busca evaluar los costos y la calidad de vida de los pacientes asociados a un tratamiento determinado.
Este es conocido como costo-utilidad. Estos tipos de análisis muy rara vez son aplicados en dispositivos médicos. Por último, está el estudio llamado costo-beneficio. Esta metodología emplea los costos y resultados clínicos en términos monetarios. Sin embargo, es difícil transformar los resultados clínicos en dinero, y esto genera discrepancia en la metodología. Teóricamente sería uno de los mejores análisis, pero es el que menos se usa en el ámbito sanitario debido a lo difícil que es asignar un valor monetario a los beneficios en salud, por lo cual a nivel internacional ha generado controversia ética y metodológica. Incluso las agencias evaluadoras de tecnología sanitaria no recomiendan su uso. Como podemos ver, las evaluaciones económicas ayudan al análisis objetivo de cada alternativa y a una posible toma de decisión a favor de la más eficiente. Aplicando métodos matemáticos que nos permiten dar solidez en nuestros argumentos clínico-económicos porque sabemos que la evidencia nos respalda. En resumen, la atención de salud basada en valor es una realidad, y solo las organizaciones que hagan la transformación de forma oportuna obtendrán los mayores beneficios del valor en salud, manteniendo una relación óptima entre los costos y los resultados. Como ven, voy a proceder a compartir para concluir. Pues es un trabajo en equipo, profe. O sea, como le digo, yo todavía no tengo la experiencia, espero pronto estar en un hospital y supongo que pues para los trabajadores de aquí de la salud ha de ser complicado porque pues yo como pasante o practicante yo escuchaba cuando a veces pues hay cosas más arriba que nosotros que por más que queramos ayudar o gestionar, hay veces que la verdad no se puede. Entonces, ojalá todo cambie desde arriba para que también como que los del medio y los de abajo pues vayamos ayudando y el simple hecho de a lo mejor con ese granito de arena de lavarnos las manos, de sonreírle a los pacientes, de tratarlos como si pues fueran nuestros familiares, con el hecho de pensar que a los estudiantes que a veces no les quieren enseñar o no queremos por incluirnos, ellos van a ser los que nos van a atender, entonces es un granito. O sea, esto se ve muy grande, pero puede empezar por cada uno de nosotros a hacer algo. Así es, todos somos partícipes en este proceso y justo con alguna actividad, por más chiquita que se vea, podemos hacer ese impacto y posteriormente resonar a futuro. Exacto. Y miren que algo que sí quiero recuperar mucho del video y que lo he mencionado en el trayecto de diferentes presentaciones es eh, la metodología de estudio que debemos de tomar al escrutinio para desmenuzar cada uno de estos artículos, de cada evidencia científica que vamos leyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sin perder de vista la jerarquía de la evidencia clínica. Acuérdense que el nivel uno, prácticamente, por así decírselos, como ejemplo, es palabra de Dios, ¿no? O sea, es lo que sí o sí yo debiese de estar aplicando porque hoy en día es el marco medular de lo que se está manejando a nivel mundial, es la máxima evidencia científica. Son los ensayos controlados, aleatorios, multicéntricos, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas. Esto es lo que yo debiese de tomar para aplicar. Nivel 2, ensayos controlados, aleatorios, doble ciego o ciegos, prospectivos de cohortes o comparativos. Es, bueno, algo que tiene una gran robustez científica, pero que justamente puedo poner en tela de juicio en algunas circunstancias la aplicación, ¿no? Nivel 3, el estudio comparativo retrospectivo de cohortes, ensayos y controles, revisiones de algunos otros estudios, ¿no? 4, bueno, ya es un poco más cuestionable, series y casos de controles, pero acuérdense que estos niveles conforman las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de estos de acá arriba, ¿no? Entonces no demeriten la evidencia que también está acá abajo, ¿no? Y nivel 5, las opiniones basadas en expertos en lo que a mí como experto en tal proceso me aplica y que justo puede funcionar como consenso y como informe de caso, como ejemplo clínico o pruebas basadas en fisiología, en investigación de laboratorio y en primeros indicios.
El impacto que tiene en diferentes publicaciones la salud basada en valor a nivel mundial es tangible, chicos. Y vean estas publicaciones, ¿no? En donde los monitores de glucosa continuos mejoran su control y quienes trabajan en el IMSS no me van a dejar mentir esos glucómetros que en su momento llegaron y que todo mundo se quejó y no, jefa, es que ese glucómetro es de Temu, no me sirve, ¿no? O por ejemplo, cuando en su momento llegaron los termómetros en donde no marcaba la cifra en números, en grados Celsius, sino más bien, por así decírselo, era como un tipo tira reactiva, ¿no? Y si está de color rojo es que tienes fiebre. Y si está de color amarillo es que o sea, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que lleguemos a ese grado. Si trazas la vida de un paciente, es impresionante cómo puedes llegar a prevenir las complicaciones incorporando la tecnología. El MSG agrega años de vida y años de calidad de vida. Subraya el autor principal de esto, ¿sí? De los monitores continuos de glucosa. Subraya el autor principal del estudio, Albert Haun, que el director asociado del Centro de la Investigación de la Traducción de Diabetes en la Universidad de Chicago dice que aunque cuesta dinero adicional, los costos ahorrados por un menor riesgo de complicaciones compensan los costos iniciales. Vean ustedes. Entonces, por ejemplo, los medicamentos. Se financian medicamentos ineficientes, por ejemplo, para el manejo y la prevención de infecciones de transmisión sexual como el VIH, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? El problema es que se deja la decisión en cada hospital por dar o no los tratamientos. Otro ejemplo, un tratamiento oncológico puede ser eficaz para retrasar el progreso de la enfermedad en estadios tempranos. Y si hay que darlo, aunque sea caro, chicos, pero al final de la vida ese medicamento puede que tenga la eficacia o no y que puede ser la única esperanza para conseguir que el paciente, en otras palabras, no sufra y dependa del hospital para garantizar la minimización de costos, pues debe de ser un criterio, ¿no? En donde se deben de tomar decisiones basadas en la efectividad, ¿no? De los tratamientos. A final de cuentas, por mencionarles estos ejemplos, a lo que voy es que la terapia de infusión no es la excepción. Interpretando el valor real del cuidado y el valor que señala la evidencia en terapia de infusión, debemos de centrarnos en lo que amerita la aplicabilidad y la minimización del riesgo. Por ejemplo, las coberturas antimicrobianas. El uso del apósito con gluconato de clorhexidina es una buena alternativa en cualquier clase de catéteres, como en catéteres de hemodiálisis, como en catéteres tunelados, como en catéteres totalmente implantados en el paciente oncológico, en periféricos cortos de larga duración, en catéteres centrales. Y se nos olvida que la incorporación de tecnologías de valor como esta puede ser más efectiva frente a incluso cualquier otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, para las bacteriemias asociadas a catéter, el uso de los tapones de desinfección por cada 1010 catéter se evita tras la incorporación de estas tecnologías. Y la posibilidad de ahorrar los costos, lejos de mencionar esto y centrarnos en los agentes antisépticos, ¿por qué no comenzamos con eso? En gestionar un insumo de un solo uso y dejar de utilizar los frascos multidosis. Eso lo podemos lograr. Entonces, para el cuidado del dispositivo sabemos que numerosos factores contribuyen en incrementar los costos asociados al cuidado del DAP. Los apósitos, el tiempo del clínico, los cultivos de laboratorio, las complicaciones, la readmisión, las consultas de especialidad, la muerte, la sepsis, los retrasos, material de curación, todo. Pero si yo no comienzo con algo medular y con ese granito de arena no voy a impactar de forma positiva. Acuérdense de estos tres conceptos. Eficacia, o sea, puede funcionar. El resultado es beneficioso, deseado para las condiciones ideales. La efectividad, o sea, realmente funciona en la práctica, en el mundo real. Y finalmente la eficiencia, ¿vale la pena incorporar esa tecnología para utilizar una menor cantidad de recursos e impactar en el paciente? Acuérdense que esto previene las complicaciones, eventualidades catastróficas como estas que, pues bueno, si no envían a la hospitalización prolongada, envían a la muerte. Y que justo herramientas como estas y que incluso se tienen al alcance y se gestionan, se pierde el recurso, de verdad que impactan en minimizar los costos y justamente tener una atención más adecuada. Pues nada, les dejo este espacio para la discusión.
No sé si tengamos alguna duda, algún comentario. A ver, vamos a ver por acá. Profe, Nos, ¿puedo hablar? No tiene nada que ver, pero ahorita recibí una llamada y di el costo de ir a poner un suero en 400 pesos y 150 pues por quedarme y todo, más otras cosas que me pidieron. Y me dijo, no, ¿sabes qué? No, está muy caro y me colgó. Y me agüité, pero no pasa nada. es que tú le estás vendiendo el valor, ¿no? El tiempo, el recurso material. No malbaraten su trabajo, chicos. No, no lo malbarato, pero no tengo trabajo. Me da risa porque casi no me hablan nunca. O sea, no me contratan, pero ahorita usted me hizo ver, me voy a poner a hacer un video, profe, la verdad. Les voy a decir, o sea, yo pudiera dar lo más barato, pero yo no compro lo más barato. Yo compro, no voy a decir marcas porque pues no tenemos conflicto de intereses, pero yo compro las marcas que no se florean, que o sea, todo, pues todo. Y digo yo, qué mala onda. Sí, sí, sí. Te entiendo completamente y seguramente acá tus compañeros te entenderán. Y justo ese es el valor, ¿no? El valor que agrega el Por utilizar una ello. tecnología de calidad. Adelante, chicos. No te sientas mal por ello. Mira, la realidad que vivimos en nuestro país es eso, ¿sí? Desgraciadamente, eso a decirlo, nosotros cumplimos con capacitarnos, con recibir o buscar lo mejor para nuestro quehacer profesional. Sí entiendo la parte que tú dices, bueno, no tengo el ingreso, ¿no? Porque estoy necesitando trabajar. No te sientas mal por eso, siempre vas a encontrar personas que también van a valorar nuestro trabajo. Nosotros tenemos el quehacer de poder dar ese valor. Desgraciadamente, como te lo repito y lo dije en un principio, la gente está acostumbrada a que el profesional de enfermería en específico piensan que vivimos regalando nuestra atención, ¿sí? Cuando realmente no hago menos ninguna parte de la atención sanitaria, vaya hasta el que limpia, tiene su alto valor, todos somos un engranaje, este, sí dale siempre un valor a tu trabajo, dáselo, porque realmente, mira, ahorita tenemos la fortuna de que por este acceso estamos teniendo una gran capacitación y qué triste que lo estamos tomando por fuera cuando en lo personal, yo que soy una especialista del IMSS, que se supone somos los caudales en dar una capacitación continua, no la tenemos. O en mi caso no la tengo, sí. Y créeme que cada que yo tomo un curso de este tipo, voy por un granito de arena para mi paciente. Desgraciadamente con lo que nos dan, porque ahorita estábamos hablando precisamente de la economía. Si esto se traspolara y yo quisiera tener esa oportunidad de traspolarlo y de hacer algo más en mi trabajo, hacerlo más por fuera con la gente que no valora lo que somos, ¿sí? Se dieran cuenta de la gran profesión que tenemos, del gran quehacer profesional que poseemos y que desgraciadamente quien nos manipula, porque eso se dice manipulación, estamos en manos de gente que solo les preocupa el dinero, la licitación barata y no ver el bienestar de una persona y desgraciadamente no analizan que se traduce en incremento de costos, días de cama, pérdida mayormente de la salud porque entran por una cosa y desgraciadamente salen con otra. Y esto tiene mucho que ver porque va en la terapia intravenosa, en el manejo de dispositivos, no supervisan las famosas PAPs y toda esa situación, pero que realmente si aterrizáramos y concientizáramos económicamente, profesionalmente, laboralmente y moralmente, estaríamos viendo que estamos en hospitales y en un sistema de salud actual deplorable. Entonces no te sientas mal. Yo ese es el consejo que te doy como tu compañera, ¿va? Muchas gracias, compañera, qué linda, o sea, la verdad.
yo siempre trato de decirles a todos que se valoren y me da risa porque, ¿cómo les podré decir? O sea, gracias a Dios, pues tengo el trabajo de enfermería escolar, anhelo con estar en un hospital algún día, pero pues no he podido, no he tenido las personas que puedan, pues, como tipo palancas que desgraciadamente a veces se ocupan. Entonces yo sigo aportando mi granito de arena con los que sí me hablan, que a lo mejor es 1 de 10, pero a todos igual les digo, valoren su trabajo, porque cuesta mucho, la capacitación cuesta, es un desgaste a veces emocional ser enfermeros. Entonces, muchas gracias, doctor Axel, por todo lo que aprendimos, porque yo creo que son cosas que ni en mis 4 años de universidad a lo mejor vi o vi por encima. Entonces, muchas gracias por habernos dedicado su tiempo para darnos este conocimiento, y a la doctora Karina también, pues, por invitarnos. No, yo agradecido con todos ustedes también por este espacio y apertura que tienen. Créanme que también es un aprendizaje en retroalimentación. Yo aprendo con ustedes y me nutre como persona y como profesional ver que estas capacitaciones que se hacen tienen alto impacto y que seguramente el día de mañana ustedes pueden llegar a manejarlo en un más alto nivel, porque al final ustedes son los que tienen cara y contacto con el paciente. Yo les digo, trabajo para la industria, abono en la atención de diferente manera, no de forma directa con el paciente, porque yo ya no trabajo en hospitales, pero sí es muy enriquecedor ver todas estas interacciones que tienen y que tienen conmigo, porque a mí también me llenan y continúo aprendiendo con ustedes, chicos. Alma tiene la mano levantada. Adelante, Alma. Gracias, doctor. Sí, mire, escucho a los compañeros. Yo también soy una enfermera jubilada, pero estoy en el área docente, trabajo en una universidad. Eh, y de verdad he querido participar un poquito más, pero he estado escuchando los avances, lo que me tocó vivir a mí, el uso de la tela adhesiva y los cambios que hay en la actualidad. Eh, y me pregunto, o sea, Dios es grandísimo, nos ayudaba muchísimo en el sentido de que no hubiera esas infecciones como ahorita, hoy en día, las tenemos. Eran otras patologías, eran otras condiciones y situaciones, no lo que vivimos en la actualidad, pero a lo que voy con mis compañeras, con las enfermeras que están ahorita en el área directamente, es que somos enfermeras, tenemos una preparación académica, somos profesionales de la salud y les debe de quedar bien clarito que ese conocimiento no es para que usted cambie y modifique lo que se debe de hacer, lo correcto, porque déjeme decirle que van a venir otras situaciones de aspecto jurídico en la que nos podemos ver inmersas por una situación que no acatamos, que no hicimos cuando teníamos el conocimiento. Y entonces, ¿qué nos toca? Gestionar para que se haga lo correcto en el uso del material, del equipo, porque al juez no le va a importar ni al abogado si usted lo usó o no lo usó, por qué no lo usó o por qué no se lo dieron, ¿sí? Sin embargo, también escucho y también lo viví, déjenme decirle, también lo viví en los hospitales en donde sabíamos nosotros que podíamos utilizar un material diferente, pero no nos los daban, ¿sí? Y era necesario solicitarlo, gestionarlo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, ¿sí? Y tenemos que hacerlo, debemos de hacerlos porque es nuestra responsabilidad. En nuestras manos está la salud de las personas y de los pacientes y de una comunidad. Entonces, nosotros tenemos un conocimiento que avala esas peticiones que podemos hacer. Y en sus manos está, compañeras, de solicitarlos, de hacer que esto sea diferente, de que tenemos un modelo de salud, como lo mencionan, que está sufriendo una crisis. Sin embargo, debemos de prever y evitar que nuestros pacientes salgan con una patología más agregada a lo que ya llevan. En sus manos está.
Y muchas gracias, doctor Axel, de verdad agradezco toda esta información. Me toca a mí enseñar en la escuela y entonces yo tengo que prever y enseñar los aspectos de avances en el uso del material para canalizar o canular a un paciente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, somos un engranaje, todos participamos, todos estamos ahí, por lo tanto, pues debemos de hacerlo correctamente y evitar caer en negligencias, impericias, en un mal cuidado, una mala praxis en nuestro quehacer diario. Hagámoslo correcto, con conocimiento, porque somos profesionales de la salud. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Es un placer compartir todo esto con ustedes. Acá están pidiendo mi número, se los paso con todo gusto. Yo vivo en Guadalajara, visito, no de forma muy constante Sonora, pero sí visito. Con gusto, si me invitan a sus hospitales, podemos hacer alguna sesión clínica. Yo le platicaba a la doctora Cari, lejos de tener el interés comercial y ya a título personal podemos armar un programa de capacitación más robusto e incluso poderlo someter para un diplomado, si ustedes así lo desean y tienen el interés, con posibilidad para certificación, porque se está manejando, y miren chicos, yo les digo siempre, o sea, sabemos ahorita que el punto medular de la terapia de infusión para enfermería es saber instalar PIC. Ajá. Y quiero instalar PIC y me certifico y demás, pero no termina el cuidado en la instalación, sino en el mantenimiento, en la vigilancia, en la prevención de las complicaciones. Y esos puntos, quienes ya están certificados y certificadas en la instalación, en el estándar de conocer para la instalación del catéter PIC en el paciente adulto, no me van a dejar mentir, se olvidan, no nos lo enseñan, no nos lo desmenuzan. Y no solamente es el catéter PIC, es el catéter totalmente implantado, el catéter FIC, el SIC y todas las variantes que ustedes quieran. Entonces, por ahí vamos a tener una conversación, si me lo permite externarlo, doctora Cari, y muy seguramente ya después lanzaremos esa convocatoria para quienes tengan contacto con el colegio. Obviamente estarán invitados, ¿no? Pues bueno, ahí está mi número, 3310-650551. Estoy yo para ustedes. Escríbanme. Cualquier pregunta o duda es más que bien recibida y tendré pues el gusto de ponerme en contacto con ustedes y interactuar un poquito más, ¿no? Pues prendan su cámara, chicos. Hay que tomar la foto del recuerdo ya para irnos. Un gusto conocerlos y conocerlas al menos en la virtualidad. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos y por estar acá. A ver, déjenme tomar la primera Definitivamente, foto. pues un honor haberlo conocido. Ya lo había conocido en redes sociales, pero no en persona, el día que nos vimos en la reunión. Pues muchísimas gracias. Yo creo que, pues a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de todos sus afiliados, pues estamos encantados con usted. Varios compañeros me decían, ¿por qué va muy rápido el doctor Acid? Está enojado. No, así es, hombre, no hay problema. Pero pues, o sea, se comprende que siempre anda corriendo, que siempre tiene muchas cosas que hacer, pero la verdad, todo lo que nos dio nos nutrió muchísimo. Cosas nuevas, cosas que a lo mejor en mi época no se veían y que ahora pues es necesario, ahora sí que llevarlas a cabo, ¿no? Y que está en nuestras manos hacer todo lo indispensable para poder tener todas esas tecnologías en nuestros hospitales y mejorar todo lo que es la seguridad del paciente, tanto para ellos como nosotros, ¿no? Como lo dijo la maestra Alma. Muchísimas gracias, lo reconocemos y ojalá sí se haga el diplomado. Sí, con todo gusto cuenten conmigo, estamos en contacto. También les estoy dejando acá mi correo electrónico y con todo gusto, seguramente, doctora, lo trabajamos y estamos al pendiente. Pues que pasen una feliz noche, ya tomé varias fotos, se las paso, doctora, Muchas para gracias. el recuerdo ahí en redes sociales y con gusto. Gracias. Hey, Que estén profe, yo muy no bien. salí. ¿Cuándo tomaron la foto? A ver, encienda la cámara. Ya. A ver, ahí van las fotos.
No olviden registrarse, por favor, ya se pasó el enlace con su nombre, tal y como quieren que salga su constancia. Yo tengo una preguntota. Adelante. Es que lo que pasa que la sesión pasada observé que tuvieron problemas con la plataforma. En lo personal yo estaba trabajando, no pude tomar la sesión. ¿Habría forma de, no sé, de que se pudiera repetir? Repetirla, Ajá. Sí, si doctor. quiere, doctora, ¿cómo ve el siguiente miércoles? Quien desee conectarse con gusto, la Ok, repetimos. Sí, ahora. Sí, la verdad me falló ahí, me disculpo con ustedes, no la grabé, como estaba yo en el cambio del Zoom al Teams, no le puse a grabar, porque sí era mi intención grabarlo, pero lo repetimos con gusto. Muchas gracias. Gracias. Con todo gusto, chicos. Pues bueno, que pasen una excelente noche, no les entretengo más. Un afectuoso saludo. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. bonita noche. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. gracias, buenas noches. Pinche hija de su pinche madre.